Noche lúgubre en el pueblo olvidado, la estación de los susurros siniestros. En la oscura y fría noche de un pequeño pueblo perdido entre montañas, la lluvia golpeaba con furia las ventanas de la estación de policía. El oficial Jiménez se encontraba de guardia esa noche, mientras sus compañeros descansaban en sus hogares. Como era habitual en esas noches lluviosas, la quietud del pueblo era interrumpida solo por el ocasional sonido de un trueno retumbando en la lejanía. Jiménez estaba absorto en su trabajo, revisando algunos informes de casos sin resolver que habían acumulado polvo en los archivos. Entre ellos, uno en particular llamó su atención, el caso de la familia Martínez, que había desaparecido misteriosamente hace años. La investigación original nunca había llegado a ninguna parte, y el archivo estaba repleto de teorías sin fundamentos sólidos. Mientras hojeaba las páginas amarillentas del expediente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La sensación de que estaba siendo observado lo invadió repentinamente. Levantó la vista y se encontró con la imagen de una figura oscura, apenas visible a través de la cortina de lluvia que azotaba la ventana. Con el corazón palpitando con fuerza, Jiménez se levantó y se acercó cautelosamente a la ventana. La figura desapareció en la oscuridad antes de que pudiera distinguir más detalles. Sacudiendo la cabeza para despejar su mente de pensamientos irracionales, intentó concentrarse en su trabajo una vez más. Pero el ambiente en la estación de policía ya no era el mismo. Una sensación de opresión se había apoderado del lugar, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en su contra. Decidió salir a tomar un poco de aire fresco para calmar sus nervios. Caminando por las solitarias calles del pueblo, Jiménez se sentía más inquieto que nunca. Cada sombra parecía cobrar vida propia, cada susurro del viento se transformaba en un murmullo siniestro. Decidió regresar a la estación de policía, pero cuando llegó, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las luces parpadeaban intermitentemente, como si fueran a apagarse en cualquier momento. El ambiente estaba cargado de electricidad estática, y podía sentir el peso de la presencia invisible que lo observaba desde las sombras. Con el corazón en la garganta, Jiménez se armó de valor y entró en el edificio. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Todo estaba revuelto, como si un huracán hubiera pasado por el lugar. Archivos y papeles estaban esparcidos por el suelo, muebles volcados y los candados de las celdas abiertos de par en par. La sensación de peligro inminente se apoderó de él, pero sabía que debía enfrentarse a lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. Con el arma en mano, avanzó por los pasillos oscuros de la estación de policía, cada paso resonando en el silencio ominoso. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, seguido por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Jiménez corrió hacia el origen del sonido, su mente llenándose de las peores imágenes posibles. Lo que encontró en la sala de interrogatorios lo dejó sin aliento. Un cadáver yacía en el suelo, sus ojos vidriosos fijos en el techo, una expresión de puro terror grabada en su rostro. La sangre goteaba lentamente desde una herida profunda en su garganta, y a su lado, una sombra se movía en la penumbra, sus ojos brillando con una luz demoníaca. Sin pensarlo dos veces, Jiménez disparó hacia la sombra, pero sus balas parecían atravesarla sin causar ningún daño. Con un grito de frustración, retrocedió hacia la salida, su mente girando con el horror de lo que acababa de presenciar. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolo en sus garras heladas mientras huía hacia la seguridad de la noche lluviosa. Desde entonces, la estación de policía de aquel pequeño pueblo ha sido evitada por todos, considerada maldita por los lugareños que temen acercarse demasiado a las sombras que acechan en su interior. Y aunque oficial Jiménez nunca habló de lo que vio esa noche, el terror en sus ojos siempre fue suficiente advertencia para aquellos que preguntaban. Algunos secretos, después de todo, están mejor guardados en la oscuridad. El cirujano nocturno, pesadillas enterradas en los cimientos de la ciudad. En una ciudad industrial marcada por la decadencia y las sombras alargadas de sus edificios abandonados, el detective Thomas Murray se encontraba investigando una serie de crímenes que habían conmocionado a la comunidad. Un asesino en serie conocido como el cirujano nocturno estaba aterrorizando a la ciudad, dejando tras de sí cuerpos mutilados y mensajes crípticos escritos con la sangre de las víctimas. Murray,
un veterano curtido por años de servicio, se sumergió en la oscura red de callejones y callejones sin salida en busca de pistas. Las noches eran su único aliado mientras seguía el rastro sangriento del asesino, pero pronto comenzó a notar patrones inquietantes en la investigación. Cada víctima tenía algún vínculo con un oscuro pasado, pero no lograba descifrar la conexión entre ellas. Una noche, mientras revisaba la escena del crimen más reciente, Murray sintió una presencia ominosa acechándolo desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura encapuchada emergió lentamente de la penumbra, sus ojos ocultos por las sombras de la capucha. La figura se presentó como el arquitecto, un enigmático personaje que afirmaba conocer la verdadera naturaleza de los crímenes. Según él, la ciudad estaba construida sobre antiguos cimientos de corrupción y crímenes sin resolver, y el cirujano nocturno actuaba como un instrumento de justicia retorcida, castigando los pecados del pasado. Con una mezcla de escepticismo y desesperación, Murray decidió seguir las pistas proporcionadas por el arquitecto. A medida que se adentraba más en el tejido oscuro de la ciudad, descubría verdades aterradoras sobre sus propios colegas y superiores. Los cimientos de la ciudad eran aún más podridos de lo que jamás podría haber imaginado. A medida que la verdad emergía, el cirujano nocturno parecía anticipar cada movimiento de Murray, como si estuviera conectado a la ciudad misma. En un intento desesperado por detener la ola de asesinatos y desvelar la verdad, el detective se adentró en un laberinto de túneles subterráneos, enfrentándose a su propia cordura mientras descubría un ritual macabro que había persistido a lo largo de generaciones. El enfrentamiento final tuvo lugar en un edificio abandonado que se erguía como un monumento a la decadencia. Mientras la tormenta rugía fuera, Murray confrontó al cirujano nocturno y al arquitecto en una confrontación épica que desafió las leyes de la realidad. La línea entre lo sobrenatural y lo terrenal se desdibujaba mientras la verdad se desvelaba en un clímax aterrador. El amanecer trajo consigo la calma después de la tormenta, pero la ciudad estaba marcada por las cicatrices de los horrores que habían ocurrido bajo su superficie. El detective Murray, ahora cuestionando su propia cordura, se retiró de la policía, llevándose consigo las sombras inquietantes de aquella investigación sin resolver. La ciudad, por otro lado, permaneció atrapada en un silencio oscuro, como si las paredes mismas guardaran los secretos siniestros que habían sido revelados. La marca del tiempo, justicia retorcida en las sombras de la venganza. En los suburbios de una ciudad aparentemente tranquila, el detective Olivia Harper se enfrentaba al caso más extraño de su carrera. Un asesino en serie estaba aterrorizando la zona, pero lo que lo hacía único era su macabro modus operandi. Cada víctima aparecía con un reloj antiguo incrustado en el pecho, marcando la hora exacta de su muerte. Las calles silenciosas se llenaron de un aire denso de paranoia, y Harper se sumergió en el oscuro laberinto de la investigación. A medida que avanzaba, descubrió que todas las víctimas tenían un oscuro secreto en común. Cada uno había estado involucrado en un caso judicial turbio en el que se había administrado justicia de manera dudosa. La detective comenzó a recibir cartas anónimas, escritas en un tono macabro, que le advertían sobre la conexión entre los crímenes y la administración de justicia en la ciudad. Intrigada y atemorizada, Harper se dio cuenta de que estaba siendo guiada por un plan maestro, y cada paso la llevaba más cerca de la verdad perturbadora detrás de los asesinatos. Una noche, mientras investigaba en la sala de archivos del tribunal, Harper descubrió una serie de casos en los que las víctimas originales eran inocentes, pero fueron condenadas injustamente. La conexión entre los casos y los asesinatos era innegable. Alguien estaba buscando venganza en nombre de la justicia traicionada. La investigación llevó a Harper a un edificio abandonado, que una vez fue el hogar de un juez corrupto que manipulaba los veredictos según sus propios intereses. Mientras exploraba las sombras del pasado, la detective se encontró con un antiguo diario que revelaba detalles escalofriantes sobre el pacto oscuro entre el juez y un misterioso culto que buscaba restaurar el equilibrio de la justicia. En una sala iluminada solo por la luz de la luna, Harper se enfrentó al líder del culto, un hombre anciano con ojos fríos y una sonrisa siniestra. Él confesó ser el último descendiente de aquel juez corrupto y estar obsesionado con la idea de purificar la justicia a través de los asesinatos ritualistas. Con cada víctima, creía que estaba restaurando la balanza perdida. En un enfrentamiento aterrador, Harper logró detener al líder del culto,
pero la ciudad quedó marcada por las sombras de su oscuro pasado. Los relojes antiguos, ahora emblemas macabros de la venganza, se convirtieron en objetos prohibidos, temidos por la población. La detective Harper, después de cerrar el caso, llevó consigo las cicatrices psicológicas de esa investigación, preguntándose si alguna vez la ciudad podría liberarse por completo de las sombras que la perseguían desde hace tanto tiempo. La justicia, en ese rincón olvidado, siempre llevaría el peso de los relojes que marcaban el tiempo de la venganza.